¿Te acuerdas del olor? No del perfume caro, no del aroma dulce que intenta parecer elegante. Hablo de ese olor limpio, directo, casi frío. Ese olor que llenaba el baño en segundos y te hacía sentir que el día se iba por el drenaje. El calor, el polvo, el cansancio, el tráfico, el sudor, todo. Abrías la llave, el vapor empezaba a subir, y cuando la vara tocaba el agua, el baño cambiaba. Y en muchísimas casas mexicanas durante los años 80 y 90, esa sensación tenía un nombre: Zest. Zest no era un producto de lujo, no era aspiracional, no era exclusivo, era cotidiano. Y precisamente por eso se volvió poderoso. Porque cuando algo entra en tu rutina diaria sin pedir permiso, deja de ser un objeto y se convierte en hábito. Y cuando se convierte en hábito, parece eterno. Pero aquí viene la pregunta que incomoda. ¿En qué momento dejó de estar? No hubo despedida. No hubo un último comercial. No hubo un cierre dramático. Simplemente un día no lo viste en el anaquel. Tal vez pensaste que estaba agotado. Tal vez lo buscaste en otra tienda. Tal vez lo olvidaste. Y compraste otro. Porque necesitabas jabón. Y la vida sigue. Y ahí empieza esta historia. Esta no es la historia de una quiebra. No es la historia de una crisis pública. No es la historia de corrupción o fraude. Es algo más moderno, más silencioso, más difícil de detectar. Es la historia de cómo una marca que marcó una generación fue retirada del mercado mexicano sin hacer ruido. Y cuando algo desaparece sin ruido, lo que hay que entender no es solo el producto, es el sistema. Para entender a Zest hay que volver a un México distinto. Un México donde la televisión tenía más poder que el algoritmo. Un México donde las marcas se instalaban en la memoria a fuerza de repetición, no de segmentación digital. Un México donde el baño era un espacio más sencillo, pero también más estable. En esa época, el jabón no era una categoría saturada de microsegmentos. No había 20 versiones con carbón activado, ni extractos exóticos, ni ingredientes de moda. Había jabones. Y dentro de esos jabones, había algunos que se volvieron parte del fondo cultural de la casa. Zest fue uno de ellos. Propiedad de Procter & Gamble, una multinacional gigantesca con décadas de experiencia en productos de higiene, Zest nació con una promesa clara: frescura intensa, sensación de limpieza profunda, sin residuos. No era solo espuma, era experiencia sensorial. Era ese momento donde sentías que realmente estabas limpio. Y en una sociedad donde el calor, el polvo y el ritmo urbano eran parte del día a día, esa sensación tenía valor, mucho valor. Durante los años 80 y 90, el consumo doméstico en México tenía patrones muy distintos a los actuales. Las familias eran más fieles a las marcas. La rotación era más lenta. Cambiar el jabón no era algo que hicieras cada mes. Si algo funcionaba, se quedaba durante años. Zest entró ahí. Se volvió el jabón de la casa. El que estaba siempre en la repisa. El que compraba mamá. El que ya reconocía sin mirar la etiqueta. Y cuando un producto entra en ese nivel de repetición, deja de competir activamente. Se convierte en paisaje. Pero el paisaje cambia. Y casi nunca lo notas mientras cambia. A finales de los 90 y principios de los 2000, el mercado de productos de higiene empezó a transformarse radicalmente. No solo por competencia directa, sino por algo más profundo: la sofisticación del consumidor. Empezaron a cambiar los empaques. Empezaron a cambiar los aromas de moda. Empezó la fragmentación: jabón para piel sensible, para piel grasa, para hombres, para mujeres, para jóvenes, para bebés, con ingredientes naturales, con tecnología avanzada, con beneficios específicos. El mercado dejó de ser una batalla simple de limpia bien. Se convirtió en una batalla de narrativa. Y cuando eso ocurre, algunas marcas logran adaptarse rápido. Otras pierden centralidad. Pero hay un factor aún más determinante: las decisiones corporativas globales. Procter & Gamble no maneja una marca, maneja decenas. Y cuando manejas decenas de marcas, operas con lógica de portafolio. Eso significa que cada producto compite no solo contra otras empresas, compite dentro de su propia casa. Si otra marca del mismo grupo crece más rápido, recibe más inversión. Si una marca empieza a perder participación frente a nuevas categorías, pierde prioridad. Si un mercado no es estratégico para cierto producto, se reestructura. Y ahí entra Zest. No desaparece por rechazo. No desaparece por escándalo. Desaparece por reorganización. Primero pierde protagonismo publicitario.
Después pierde fuerza en distribución. Luego pierde presencia dominante en anaqueles clave. Y cuando una marca pierde distribución, empieza a morir en silencio. Porque tú no ves la reunión donde se decide reducir inversión. No ves la tabla de rentabilidad donde comparan crecimiento anual. No ves el análisis de participación de mercado. Tú solo ves que un día no está. Y ese es el mecanismo más limpio para desaparecer algo sin generar resistencia. Retirarlo gradualmente. No haces anuncio. No haces despedida. No generas conversación. Solo reduces. Y cuando reduces lo suficiente, el consumidor hace lo que siempre hace. Se adapta. Compra otro. Prueba otro. Se acostumbra a otro. Y así muere una costumbre. Lo más fuerte de esta historia es que el consumidor casi nunca protesta cuando desaparece un producto doméstico. Porque no interrumpe la vida de manera dramática. No es transporte. No es electricidad. No es salario. Es jabón. Pero el jabón vive en el espacio más íntimo de la casa. En el baño. En el cuerpo. En la sensación. Y por eso, aunque parezca pequeño, su desaparición revela algo enorme. Revela que el consumo moderno no depende de memoria. Depende de estrategia. Revela que muchas de las cosas que consideras normales existen porque alguien decidió que eran rentables en ese mercado. Y cuando dejan de serlo, desaparecen. No porque tú lo pediste. No porque el país votó. Sino porque el tablero cambió. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas cosas de tu infancia estaban en el baño y hoy ya no existen? ¿Cuántas marcas que dabas por eternas ya no están? ¿Cuántas veces te has preguntado, te acuerdas de, sin saber en qué momento se fueron? Este es un ejemplo perfecto de desaparición sin trauma. No dejó ruinas. No dejó tiendas vacías. No dejó edificios abandonados. Dejó ausencia. Y la ausencia, cuando no se nombra, se normaliza. Hoy, si entras a un supermercado, verás un anaquel lleno de opciones. Más sofisticadas. Más segmentadas. Más modernas. Con promesas más específicas. Con ingredientes más llamativos. El mercado no se quedó vacío. Pero el nombre CES ya no domina como antes en México. Y eso es lo que convierte esta historia en algo más que nostalgia. Es una radiografía de cómo funcionan las marcas en el siglo XXI. Las marcas no mueren como antes. No colapsan necesariamente. No siempre fracasan públicamente. A veces simplemente son reemplazadas dentro de un sistema más grande. Y el consumidor ni siquiera se detiene. La imagen final es pequeña, casi insignificante. Una repisa de baño. Una jabonera. Un espacio que durante años ocupó una barra verde con un nombre claro. Hoy ese espacio lo ocupa otra. Funciona. Huele bien. Cumple su función. Pero no es esa. Y en esa diferencia mínima se esconde una verdad enorme. El país cambia también en las cosas más pequeñas. En las que no hacen ruido. En las que usas todos los días sin pensar. Y cuando esas cosas se van, se lleva consigo una parte de tu época. Tal vez no recuerdes el último día que compraste Zest. Pero ahora sabes que no fue casualidad que desapareciera. Fue parte de un sistema que reordena el consumo constantemente. Y ahora la pregunta no es sobre Zest. Es sobre lo que está desapareciendo hoy mismo, en tu rutina, mientras tú sigues adelante sin notarlo. Porque si algo tan cotidiano pudo irse sin despedida, ¿qué más está cambiando ahora mismo detrás del anaquel?